buenas tardes, buenas noches. Un café con Cristo a cualquier hora cae bien, así que trae la taza y la cuchara. Prepara tu corazón para la nueva temporada de Café con Cristo. Hey mi gente, Dios te bendiga y bienvenido a Café con Cristo, el único café que se cuela en el cielo. Mi nombre es David Bisonó y yo soy el cafetero mayor, tu amigo, tu confident, tu compañero. Yo soy todo lo que tú necesitas menos Dios, right? Y otras cositas más que ahora mismo no vienen al detalle, pero lo que sí estoy aquí es para ayudarte a vivir una vida increíble, una vida de cielo en la tierra. Y si tú quieres recibir más de Dios, llegaste al podcast que tú necesitabas para escuchar la voz de Dios y vivir como Dios quiere que tú vivas. No te vayas, porque Dios quiere bendecirte de manera poderosa. Bueno, mi gente, hoy continuamos con el tema de los tesoros escondidos en la oscuridad. Pero hoy quería darle como un giro a la conversación, porque estaba pensando en uno de los personajes bíblicos que hoy vamos a utilizar, y es Ana. Ana de verdad que nos enseña mucho sobre el corazón de Dios. A veces nosotros estamos pidiendo que la mano de Dios se mueva, pero no entendemos que si buscamos el corazón de Dios, la mano se mueve automáticamente. Vemos a Ana en un momento de su vida donde ella está deseando ser bendecida por Dios. Tiene muchas cosas que darle gracias a Dios, tiene muchas bendiciones. Dios le ha dado muchísimas cosas, pero hay algo en particular que todavía ella no tiene. Y un día ella hace algo radical que cambia para siempre su vida. Ella cambia la conversación con Dios. Ella cambia su oración y el cielo se abre a su favor. Quiero empezar el podcast hablando por qué es tan importante cambiar nuestra conversación. Y yo sé que esto nos va a ayudar en muchos ámbitos de nuestras vidas, porque todavía estamos teniendo conversaciones que ya no debemos de tener. Cuando hablamos de la conversación, hablando de la oración primeramente, la oración es más que simplemente decir palabras, ¿verdad? Es una conversación con Dios. A veces nos enfocamos en qué estamos pidiendo, pero ignoramos desde dónde estamos pidiendo. ¿Desde dónde? Y tenemos que preguntarnos, ¿estamos orando desde el temor, desde la duda, desde la desesperación? ¿O nuestras oraciones realmente están alineadas con el propósito de Dios? Yo espero que este podcast del día de hoy te ayude a cambiar tu conversación, no solo con Dios, sino también con nosotros mismos y con los demás. Sabes, cafetero, que muchas veces el cambio que buscamos no llega porque aún no hemos aprendido a cambiar la raíz de nuestra oración. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere hacer tantas cosas, pero también Dios está interesado en cambiar cómo pensamos, cómo oramos, cómo hablamos, cómo vivimos. Por eso hoy aprenderemos cómo cambiar nuestra conversación, porque esto puede abrir la puerta a bendiciones más grandes. Dios quiere bendecirte poderosamente. Yo lo creo con todo mi corazón, querido cafetero. Vamos a hablar un poquito sobre la conversación, lo que decimos. Pero antes de entrar en profundidad, quiero que pienses en esto. Nuestra conversación, tanto con Dios como con los demás, refleja realmente lo que creemos.
Lo que decimos y cómo lo decimos es una manifestación de lo que hay en nuestro corazón. Jesús mismo, en Lucas capítulo 6, versículo 45, dijo: de la abundancia del corazón habla la boca. Es por eso que cambiar nuestra conversación no es solo cuestión de palabras, sino de cambiar lo que está enraizado en nuestros corazones. Cafetero, ¿qué dice tu conversación diaria sobre tu fe en Dios? Si alguien pudiera tener acceso a tus conversaciones, esas que tú tienes también en tu interior, porque tus palabras importan. Tus palabras reflejan temor o confianza en que Dios está obrando en tu vida. La historia de Ana, que se encuentra en 1 Samuel capítulo 1, es una de las más poderosas en la palabra de Dios sobre cómo cambiar nuestra conversación con Dios. Y que cuando la cambiamos, esto puede desbloquear una bendición. Aleluya. Ana era una mujer de fe, bendecida, como decía yo al inicio del programa. Tenía esposo que la amaba profundamente, pero había una área en su vida que le causaba profundo dolor, y era la área de la infertilidad. La sociedad en aquella época, ser infértil era una gran deshonra. Y Ana lo sentía profundamente. Ana sentía que como que no era digna. O sea, Dios, en todas esas áreas me estás bendiciendo, pero en esta área que tanto importa, ¿por qué no veo tu gloria? ¿Por qué no veo tu mano moverse a mi favor? Y no solamente estaba ella, tenía que lidiar con una cultura que la rechazaba y que la señalaba. También Ana vivía en un hogar donde experimentaba tanto amor como dolor. Su esposo la amaba y a menudo le decía que su amor por ella debería ser suficiente, incluso si no podía tener hijos. Le dice: ¿no soy yo mejor que 10 hijos para ti? Pero en ese mismo hogar también estaba Penina, la otra esposa, quien continuamente humillaba a Ana por no tener hijos. Penina se aseguraba de que Ana supiera lo que no tenía día tras día. Ella le recordaba lo que le faltaba, y esto crea en Ana una profunda tristeza. Crea en Ana una desesperación. Su corazón está totalmente marcado. En muchas ocasiones la tristeza de Ana fue tan profunda que ni siquiera podía comer. No podía, porque estaba tan preocupada, estaba tan atribulada. Una pregunta, cafetero, ¿para ti hay personas o situaciones en tu vida que constantemente te recuerdan lo que no tienes? ¿Cómo estas voces externas están afectando tu conversación interna y tu oración con Dios? Esto es tan importante porque a veces no entendemos por qué no tenemos una mejor conversación, o a veces decimos: yo estoy tan herido y tan dolido que no sé ni qué decirle a Dios. No sé ni cómo acercarme a Dios. Ahora bien, aquí es donde la postura es tan importante. Sí, porque Ana al principio, cuando oraba, ella reflejaba su desesperación. Y claro, mis queridos cafeteros, no podemos culpar a Ana por esto. Era una mujer que había sufrido por años la humillación y el dolor de no tener hijos, de no ver a Dios actuar en su vida, en esa área. Sus oraciones, aunque llenas de emoción, estaban enraizadas en temor y en dolor. Ella oraba con lágrimas, pidiendo a Dios que le quitara su deshonra. Todo un ejemplo práctico. Muchos de nosotros hemos estado en este lugar. Oramos con urgencia. Oramos desesperados. No porque confiemos en Dios, sino porque estamos asustados. Oramos desde el temor de que si Dios nos responde, algo terrible va a suceder.
Y esta es la postura que Ana tenía al principio, una oración totalmente impulsada por su desesperación más que por la fe. O sea, cafetero, yo creo que muchos de nosotros nos hemos encontrado en este lugar de temor, donde nuestras oraciones son impulsadas por el miedo, por el temor, no tanto por la confianza que tenemos en Dios. Y no es que no tenemos confianza, no es que no amamos a Dios, pero si somos honestos con nosotros mismos, el temor es mucho mayor, el miedo, estamos tan desesperados. Ahora, el punto de inflexión en la historia de Ana ocurrió cuando ella cambió su conversación. Después de años de orar, desde la desesperación, desde el miedo, del temor, Ana hizo una oración diferente. Y es aquí, mi querido cafetero, donde yo te quiero llevar en este día. Cómo orar diferente. En vez de orar solo por lo que quería, Ana oró con un corazón rendido al propósito de Dios. Le dijo a Dios que si Él le daba un hijo, ella lo consagraría a su servicio todos los días de su vida. Ana cambió su oración de necesidad por una oración de propósito. Por ejemplo, cafetero, piensa en algo por lo que estás orando por mucho tiempo. Piensa en algo ahora mismo. Tienes tiempo orando, pidiendo. Entonces una pregunta. ¿Has considerado que tal vez Dios no solo está interesado en satisfacer tu necesidad, sino también en alinearte con su propósito? Sí, a veces el cambio que Dios espera en nuestra conversación es pasar de pedir lo que queremos a pedir por su voluntad, para que su voluntad se cumpla, incluso si no entendemos todos los detalles. Imagínate cómo sería tu oración si tú comenzaras a orar desde el propósito de Dios en lugar desde tu propia conveniencia. ¿Cómo cambiaría tu enfoque si tu oración fuera para glorificar a Dios en lugar de recibir algo de manera inmediata? ¿Cómo pudiera cambiar las cosas en tu vida? Así como cambió en la vida de Ana. El poder de cambiar la conversación. Cuando Ana cambia su conversación, su situación comenzó a cambiar. Dios escuchó su oración. Yo estoy convencido que el momento que ella habló esas palabras, el vientre de Ana se abrió y ya desde el cielo Dios había designado. ¿Por qué? Porque ya no estaba orando sencillamente para mostrarle a los demás que ella también podía tener un hijo, o para sacarle la lengua penina, o para satisfacer un deseo de no ser deshonrada. Porque Dios no respondió con cualquier cosa, mis queridos cafeteros, sino con Samuel. Samuel, quien se convirtió en uno de los profetas más grandes de Israel. Lo que aquí es importante notar, muy importante, es que el cambio en la oración de Ana no fue solo un cambio de palabras, atención, sino un cambio de postura espiritual. No solo palabras. A veces oramos para que Dios cambie nuestras circunstancias, pero Dios está más interesado en cambiar nuestra postura. Cuando nuestra oración cambia de Dios, dame esto, a Dios, úsame para tu gloria, estamos invitando a Dios a usar nuestra vida de una manera más grande de lo que podríamos imaginar. Y yo entiendo, mi querido cafetero, que hay áreas en tu vida donde tú necesitas cambiar tu conversación con Dios. Hay cosas que has estado pidiendo por mucho tiempo, pero no has rendido al propósito. Y tal vez lo que falta no es la bendición, sino un cambio de postura. Cambiar tu postura. Ahora bien, querido cafetero,
¿Cómo podremos identificar desde dónde estamos orando? Esto es tan importante. ¿Cómo podemos identificar desde dónde estamos orando? Porque ahora que entendemos que la importancia de cambiar nuestra conversación, el siguiente paso es aprender a identificar desde dónde estamos orando. Y aquí le voy a dar algunas señales claras para ayudarte a reconocer si estás orando desde el temor o desde el propósito. Amén. Bueno, aquí vemos unas señales de que estás orando desde el temor. Preocupación constante. Si después de orar todavía te sientes ansioso y preocupado, y esto puede ser una señal de que estás orando desde el temor, porque la oración debe traer paz, no más preocupación. Número 1, preocupación constante. Número 2, enfoque en la necesidad. Si tu oración está constantemente enfocada en lo que te falta, en lo que no tienes, en lo que tú quieres, en lo que tú deseas, es probable que estés orando desde el temor de la pérdida o la carencia. Número 3, impaciencia. Si te sientes impaciente con Dios y frustrado por la falta de respuesta inmediata, esto, mi querido cafetero, es una señal de que tu oración está basada en el temor de que Dios no va a actuar a tiempo. Ahora bien, ¿cuáles son unas señales de que estás orando desde el propósito? Pues lo contrario. Número 1, paz interna. Cuando oramos desde el propósito, experimentamos una paz que sobrepasa todo entendimiento, incluso si la situación no cambia de inmediato. Número 2, hay un enfoque en la glorificación de Dios. Aleluya. Si tus oraciones están alineadas con el deseo de que Dios sea glorificado en tu vida, independientemente de cómo se vea el resultado, estás orando desde el propósito. Número 3, confianza en el tiempo de Dios. Orar desde el propósito significa que confías en que Dios tiene el control del tiempo y de los detalles. Come on now, somebody. Come on now. No solo el tiempo, también los detalles. No sientes la necesidad de manipular o de apresurar las cosas porque sabes que Dios está obrando, que Dios está poniendo todas las cosas en su lugar. Ahora bien, mi querido cafetero, toma un momento para reflexionar sobre tus oraciones. Y a lo mejor ahora no puedes hacerlo porque, ¿verdad? Pero luego hazlo. Estoy orando desde el temor, desde el propósito. Haz una lista de las cosas por las que estás orando y analiza desde dónde han surgido esas oraciones. Luego elige una de esas áreas y cambia tu oración. Come on now. Pidiéndole a Dios que sea glorificado o glorifícate. No, Señor, sálvame, sácame. No, glorifícate, Señor. Cambia tu oración, cambia tu conversación y tú verás cómo el cielo se abre a tu favor. Ahora bien, te voy a regalar, cafetero, en este momento, pasos prácticos para cambiar la conversación con el cielo, con Dios. Porque no es algo que sucede de la noche a la mañana. Es un proceso continuo que requiere intencionalidad. Aquí te voy a dar algunos pasos prácticos para que empieces a cambiar tu conversación. Número uno, atención, escuchar antes de hablar. Oh, thank you, Jesus. Antes de comenzar a orar, escucha a Dios. Muchas veces estamos tan concentrados en hablar que no permitimos que Dios hable. Tómate unos minutos en silencio antes de comenzar a orar, pidiéndole a Dios que te muestre su propósito en la situación que estás enfrentando. Muchas veces si tú adoras a Dios en lengua, por ejemplo, puedes adorar en lenguas un rato antes de empezar a orar. O no tienes que adorar en lengua, puedes adorar en... Aunque no adores en lengua, adora a Dios un ratito. Ahí adora a Dios, te bendecimos, te adoramos, Señor. Antes de pedir, para que tú veas cómo el Señor te va a ir revelando cosas antes de orar. Número dos, cambia el enfoque de la oración. Amén.
En lugar de enfocarte solo en lo que necesitas, comienza tu oración agradeciendo a Dios por lo que Él ya está haciendo. Este pequeño cambio de enfoque, créeme, cafetero, que puede transformar la postura de tu corazón y ayudarte a orar con más fe y más confianza. Por ejemplo, si estás orando por un trabajo, en lugar de decir, Dios, dame un trabajo, cambia tu oración. Dios, gracias porque sé que ya estás obrando en mi vida y abrirás las puertas correctas en tu tiempo. Úsala donde quiera que me pongas para tu gloria. Amén. Qué linda oración. Es un cambio de postura. No puede haber un cambio de conversación sin un cambio de postura. Es imposible, porque si haces el cambio de conversación sin la postura, entonces solo son palabras y no funciona si solo cambias las palabras. Número 3, declarar fe en lugar de temor. A medida que oras, comienza a declarar la promesa de Dios en lugar de la preocupación. Declara que confías en que Dios está obrando, incluso cuando no ves la respuesta inmediata. La palabra de fe no solo cambia tu conversación, sino que también cambia tu postura espiritual. Y esto tiene un impacto. El impacto de cambiar esta conversación con Dios también va a cambiar tu conversación con los demás. Tiene que cambiarla. Debe de cambiarla. Porque no solo es importante cambiar nuestra conversación con Dios, sino también la forma en que hablamos con los demás. Nuestras palabras tienen poder. Dice Proverbios capítulo 18, versículo 21, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y si queremos ver cambios poderosos en nuestras vidas, también debemos de cambiar cómo hablamos con los demás. Un ejemplo muy práctico. Si estás atravesando un tiempo difícil, una temporada difícil, en lugar de quejarte constantemente con las personas que te rodean, cambia tu conversación. Habla vida, esperanza. Oye, cafetero, esto no significa que tú estás ignorando tus problemas, pero sí significa que eliges hablar con fe en lugar de temor. ¿Verdad? Elige decir, yo no voy a hablar, yo entiendo, yo no estoy diciendo que no estoy pasando por un tiempo, yo entiendo lo que estoy pasando, yo entiendo perfectamente, pero yo voy a cambiar mi postura espiritual y voy a hablar diferente. Yo no puedo seguir hablando de la misma manera y esperar que Dios haga algo diferente y poderoso en mi vida. Es tan importante, cafetero, esto. O sea, ¿cómo es tu conversación diaria con las personas que te rodean? La gente que te rodea, ¿quiere hablar contigo cuando te ve? O dice, ni le digas hola porque te va a tirar encima todos los problemas que tiene. ¿Estás hablando vida, esperanza? ¿O estás perpetuando el temor y la duda? Tan importante esto. Cuando cambian la conversación, es el primer paso para ver la bendición. That's a t-shirt right there, right? Ana no vio la bendición de Samuel hasta que cambió su conversación con Dios. De la misma manera, querido cafetero, muchos de nosotros no veremos el cambio que estamos esperando hasta que no cambiemos nuestra postura en la oración. Es que Dios está más interesado en la transformación de nuestras vidas que dar que cumplir nuestros caprichos. Y vas a ver, cafetero, que cuando cambiamos nuestra conversación con el cielo, cuando cambiamos el enfoque, cuando cambiamos esas cosas, se van a abrir las puertas del cielo y vamos a recibir no lo que tú esperabas, pero muchísimo más de lo que tú imaginabas. Porque cuando cambiamos nuestra postura, entonces empezamos a hablar desde otro lugar. Cambiar la postura de nuevo, mi querido cafetero, es un proceso que requiere intención, reflexión y acción. ¿Sabes por qué? Porque la postura de nuestra oración se refiere al estado interno desde donde estamos orando. Y si estamos orando desde el temor, la duda, entonces se va a notar.
Tenemos que cambiar esta postura, porque esta postura no solo afecta nuestra relación con Dios, sino también cómo vemos las situaciones y cómo esperamos en Dios. Es tan importante. También te voy a dar algunos pasos de cómo puedes cambiar tu postura. Esto creo que esto es adicional, porque creo que ya le di algunos pasos ahí para cambiar. No, todavía. Ok, pues esto te va a ayudar. Te va a ayudar bastante. Y a lo mejor algunas cosas suenen repetitivas, pero créeme que son necesarias. De nuevo, ¿desde dónde estás orando? ¿Desde dónde? Y créeme, cafetero, que esto es tan importante, que tú hagas el trabajo interior. Identifica honestamente desde dónde estás orando. Tus oraciones están motivadas porque el temor, la inseguridad, la carencia. Estás orando simplemente por lo que te conviene. Es importante hacerte preguntas que te permitan identificar la postura desde la cual te estás acercando a Dios. Por ejemplo, puedes hacerte preguntas como: ¿siento miedo o ansiedad cuando oro? Mis oraciones están centradas solo en lo que yo quiero. Soy impaciente con Dios porque no veo respuesta inmediata. Mis oraciones terminan con confianza o termino más preocupado. Como decía anteriormente, si terminas de orar y estás ansioso es una señal que no estás orando como debieras. Es tiempo de cambiar tu conversación. Porque el temor se enfoca en lo que no tenemos o en lo que podría salir mal. Y el primer paso es reconocer que necesitamos de cambiar esa postura a una postura de confianza. Cuando cambiamos el enfoque desde la necesidad al propósito. Una vez que reconocemos de dónde estamos orando, entonces cambiar el enfoque. En lugar de enfocarte en lo que necesitas o en lo que te falta, comienza a buscar el propósito de Dios. En lugar de decir: Señor, dame. Señor, ¿cómo puede esta situación glorificarte? ¿Qué propósito tienes en esto? En lugar de enfocarte solo en lo que tú quieres. A mí siempre me encanta hacer una oración de rendición. O sea, Señor, aunque no entienda por lo que estoy pasando, confío que tú tienes algo más precioso. Te entrego esta situación y pido que tu voluntad, que es perfecta, agradable y buena, se haga, Señor. Right? Declarar esas palabras con fe en vez de temor nos ayuda a nosotros a alinear nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Rendimos nuestras expectativas. Señor, no como yo quiera, sino como tú quieres. Señor, no quiero cosas, pero sí quiero tu guía, tu sabiduría. Ayúdame, guíame según tus planes, según tu propósito. Aceptar que a veces la voluntad de Dios puede ser muy diferente a lo que uno espera, pero siempre es lo mejor. Hay una persona que yo estoy acompañando espiritualmente en esos momentos y ella tenemos tiempo orando por su hijo y por su hija, ¿no? Y varias cosas. Ella me contaba esto y aquello y yo le decía: ¿pero no te das cuenta de algo? Y ella decía que Dios ha contestado tu oración. Lo que pasa es que no la ha contestado como tú esperabas. Y cuando empecé a mostrarle, ella decía: oh my God, David, es cierto. Digo yo: claro. Lo que pasa es que muchas veces estamos esperando a Dios que conteste la oración de una manera y dice Dios: yo lo voy a contestar, pero a mi manera. Yo soy Dios. Tú no eres Dios. Amén. Señor. Right? Y tenemos que tener cuidado con eso. A lo mejor Dios ha contestado una oración en tu vida, pero no de la manera que tú esperabas. Y sigues esperando algo que ya Dios ha contestado. Algo que para mí también es súper importante es la práctica de la gratitud y la alabanza al Señor, o este cambio de postura.
se refleja en cómo reaccionamos mientras esperamos en la respuesta del cielo. Una postura de confianza y fe siempre va acompañada de gratitud, de alabanza, agradecimiento a Dios. Señor, gracias por lo que has hecho, por lo que me has dado. Qué bueno eres, Señor. Alabando a Dios por su bondad, su fidelidad. Esto cambia tu enfoque de la situación a la grandeza de Dios. Otra cosa que es tan importante, mis queridos cafeteros, en esta época de espera y de cambio, es rodearte de las personas que hablan vida. Lo que escuchamos afecta nuestra postura de oración. Si te rodeas de personas que constantemente están hablando negatividad o duda o miedo o temor, esto te va a afectar. Para cambiar tu postura, rodéate de personas que te animen a tener fe, que te recuerden las promesas de Dios, que te ayuden a orar desde el propósito, no desde el temor. Y cuando esto cambiamos nuestro entorno espiritual, buscar personas de oración. Limita las conversaciones que te llenan de duda o miedo y busca personas que te ayuden a ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Únete a grupos, comunidades de fe que te inspiren a caminar con confianza en las promesas del Señor. Otra cosa que es tan importante es actuar en fe mientras esperamos en Dios. Porque un cambio de postura se refleja también en cómo actuamos mientras esperamos. Si has cambiado tu postura de temor a propósito, tus acciones van a reflejar esa confianza. En lugar de quedarte pasivo, comienza a actuar en fe mientras esperas en la bendición del Señor. Haz lo que tienes a tu alcance. Estás orando por un trabajo, sigue enviando aplicaciones mientras confías en que en Dios va a abrir la puerta. Confía en la provisión de Dios. Estás esperando un milagro financiero, sigue siendo generoso. Administra bien lo que tienes mientras confías en que Dios va a proveer para ti. Sigue sirviendo. Aún si no ves la respuesta inmediata, sigue sirviendo a Dios y a los demás sabiendo que tu bendición está de camino. Oh, mi hermano, estás orando por un cambio en tu familia, como yo decía con esta mujer, en un lugar de esperar, en lugar de esperar pasivamente, actúa con amor, sirve, haz lo que está a tu alcance, confía en la provisión. Estás orando por la restauración de tu matrimonio, actúa en fe, mostrando gracia, perdona a tu pareja, incluso antes de que veas el cambio. No tienes que ver el cambio para perdonar. No tienes que hacer estas cosas, ¿verdad? Mira, mi hermano, antes de yo grabar esto, mi esposa y yo estábamos en una conversación media, tú entiendes. Pero yo entro y está ahí y le doy un beso y yo, mi amor, te amo. Te amo, no te preocupes. I love you, ¿verdad? Entonces, esas son cosas que tenemos que practicarlas. Tenemos que cambiar esa postura, constantemente cambiando nuestra postura, porque cambiar tu postura de oración no solo transforma cómo te acercas a Dios, sino cómo ves las situaciones. Amén. Dios quiere, escúchame, que nuestras oraciones sean oraciones desde el propósito, no desde la duda, desde la desconfianza, porque cuando cambias tu postura de temor a propósito, vas a ver la mano de Dios moverse de maneras que nunca habías imaginado. No solo experimentas la bendición de Dios, sino también un crecimiento espiritual profundo en tu vida interior. Porque Dios no solo está interesado en responder tus oraciones, sino en transformarnos a través de ellas. Cambiar tu postura es uno de los pasos que tienes que tomar hacia tu transformación. Amén. Yo tengo tanto más que decir sobre esto, pero vamos a dejarlo para el siguiente episodio que, Ay, prepárate. Vamos a orar. Señor. Ay, Dios mío. Hoy reconocemos que muchas veces hemos orado desde el temor, desde la duda.
y desde nuestras propias necesidades. Queremos cambiar nuestra postura de oración. Queremos orar desde la fe, confiando en que tú tienes un propósito más grande en todo lo que enfrentamos. Ayúdanos a rendir nuestra voluntad a la tuya y a confiar en que ya estás obrando, incluso cuando no vemos el resultado inmediato. Te pedimos que nos ayudes a actuar en fe mientras esperamos, sabiendo que tú eres fiel, que tú respondes, que tú escuchas. Oh Dios mío, te agradecemos por lo que estás haciendo en nuestras vidas y te damos toda la gloria y toda la honra, porque tú eres bueno y porque tú actúas a tiempo. Señor, te pido por cada cafetero que en este momento está esperando que el cielo se abra a su favor. Míralos con compasión, míralos, Señor. Tú conoces sus nombres. Tú conoces quiénes son, a dónde están, lo que están atravesando. Ayúdales a cambiar su postura, a cambiar la conversación, a cambiar las palabras. Y al paso que vayan cambiando su postura y cambiando la conversación, el cielo se va abriendo a su favor. Señor, y estas cosas te las pedimos en el nombre precioso y poderoso de Jesús. Amén. Bueno, mi gente, gracias por estar. Quiero que en esta semana tú reflexiones sobre las áreas en las que has estado orando desde el temor. Quiero que hagas una lista de las situaciones donde necesitas cambiar tu postura y comienza a orar desde el propósito de Dios. Y además, busca a alguien que pueda orar contigo y ayudarte a mantener una postura de fe. No sigas tratando de hacer o de manipular o de a ver cómo te sales con las tuyas o a ver cómo yo puedo o a ver cómo... Ay, caramba, no. Mira, hay muchos de nosotros que podemos manipular, pero eso no bendice y no glorifica el corazón del Padre. Hay muchos de nosotros que tenemos la sabiduría, mejor dicho, la inteligencia, ¿verdad? La astucia para hacer las cosas. Ya, yo conozco a fulano y yo hago esto, y yo hago aquello y yo hago lo otro, y si llamo a uno y al otro y yo armo y yo formo, No, querido hermano, cafetero, espera en Dios. Que conforme tú cambies tu postura y tú cambies tu conversación y tú cambies tu oración, prepárate. Prepárate para recibir bendiciones poderosas y exclusivas para ti. Por mi gente, gracias por tu conexión. Por favor, comparte esto con alguien, utilízalo en tu grupo de oración, para que también los que vayan a tu grupo puedan aprender estas cosas. El viernes lanzamos otro episodio. Ese episodio se va a llamar El lenguaje del cielo. El lenguaje del cielo. Quiero hablar un poquito sobre eso del cielo, porque, bueno, como ustedes saben, es un tema que Dios ha puesto en mi corazón, la vida del cielo en la tierra, y vamos a continuar esa conversación. Así es que eso es el viernes. Mientras tanto, que Dios te abrace, te apriete y te dé un beso en el cachete. Dios te bendiga. Chao, chao.